Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición, la número 509 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y hoy tendremos en nuestro programa un trabajo muy interesante, realmente algo que nos va a hacer conocer mejor la historia y las características del ladino. Se trata de un trabajo del filólogo, psicólogo y teólogo, el profesor Jesús Magdalena Carreres, que data del 2017. Se trata de El judeo español o lengua sefaradita, tradición y literatura. Hoy, en el programa de hoy, vamos a tener una primera parte con las definiciones y orígenes de la lengua, la literatura oral y vamos a hablar de la poesía, dejando para la semana que viene lo relacionado con la narrativa. El judeo español o lengua sefaradita, tradición y literatura en Sefarad Magazine Sefaradí. Lo primero que hay que decir es que el profesor Jesús Magdalena Carreres nos aclara que en este trabajo se estudia y rastrea esta variante española primero como literatura oral. Además, para evitar malos entendidos o confusiones, no da opiniones en contra o a favor de nada, simplemente constata de forma consensuada las fuentes a las que ha logrado tener acceso. Así, prosiguiendo con las aclaraciones, todas ellas que aparecen en internet, en distintos sitios, o también lo dicho por Paloma Díaz Mas en su conferencia conmemorativa del Día del Judeo Español, también como Henry B. Beso en su obra, que nos explican las diferencias importantes tanto terminológicas como literarias desde su origen. De acuerdo con ello, se puede decir, en cuanto a su historia y formación, de la variante judeo-española o sefaradí, que surgió desde que los judíos fueron expulsados de los distintos reinos de la península ibérica que hablaban, según su región de origen, distintas variedades de diversas lenguas y dialectos ibero-románicos, como el bable, el castellano, el catalán o el gallego-portugués. Además, salvo algunos rasgos específicos, la lengua de los judíos expulsados no difería sustancialmente de la hablada por los cristianos de las mismas zonas geográficas en aquellos siglos, o sea, entre el 15 y el 17 principalmente. En las comunidades formadas en el exilio por los expulsados de la primera generación, se hablaban, por tanto, distintas variantes lingüísticas sin que existiera una norma común. No obstante, es indudable que los hablantes se entendían entre sí, utilizando cada uno su variedad lingüística propia. En la segunda y tercera generación de los descendientes de los expulsados, debió de producirse una koiné, es decir, una lengua estándar que era producto de esa mezcla de distintas variedades lingüísticas ibero-románicas. La base de esta koiné fue sobre todo el castellano de finales del Renacimiento en su variedad meridional. De ahí nació lo que llamamos judeo-español o lengua sefaradí, con sus distintas variedades, que desde los siglos XVI y XVII se desarrolló y evolucionó de forma independiente con respecto al español peninsular, al filipino o al americano.
En segundo lugar, haremos unas aclaraciones terminológicas, especialmente siguiendo las palabras de la doctora Paloma Díaz Mas y de Carmen Hernández del Instituto Cervantes, aunque también teniendo en cuenta las puntualizaciones de Moisés Stankovic. Existen diferentes términos que pueden usarse en este mismo sentido, pero que también pueden llevar a equívocos y confusiones. Nos referimos con ello a vocablos como los siguientes: as, judeo-español, ladino, yudesmo, sefaradí o inclusive jaquetía. Veamos estas a veces sutiles diferencias. As es la variedad románica con la que los judíos se referían a la lengua que usaban al contrario de su lengua semítica. Judeo-español es un término académico. Los sefaradíes nunca lo usaron para referirse a su propia lengua, salvo en época reciente, y ha sido adoptado por filólogos y lingüistas para referirse a las variedades lingüísticas habladas y escritas por los sefaraditas. Yudesmo, o también, según Hernández, yudió o yidió o yudesmo, significa en judeo-español judaísmo, pero para referirse a la lengua es también un término acuñado en el ámbito académico. Ladino, en castellano medieval se llamaba ladino, es decir, latino, a un musulmán o un judío que hablaba la lengua de los cristianos, que era una lengua derivada del latín y casi de la misma forma que se llama churro a un catalán que chapurrea castellano. En ocasiones, como se ve en distintas publicaciones o puntualiza Moisés Stankovic, también se emplea para referirse a diversas variantes del italiano u otras lenguas románicas, como el portugués, por ejemplo. De hecho, el término deriva de ladinar, que antiguamente significaba traducir al castellano o a otra lengua románica, un texto que originalmente estaba en una lengua semítica, como por ejemplo el árabe o el hebreo. Así que en principio ladino se aplicó a la lengua de las traducciones del hebreo. Por ejemplo, se habla de ladinamientos bíblicos para referirse a las traducciones literales de la Biblia del hebreo a una lengua romance. Pero por extensión, ladino pasó a significar lengua de la traducción o simplemente expresión o palabra en lengua romance. En algunas comunidades sefaradíes se utilizó ladino para referirse a la lengua sefaradí en su conjunto. El término ha adquirido en época reciente una especial difusión porque es el que se ha adoptado en Israel para referirse a la lengua de los sefaradíes. Por eso actualmente en muchos ámbitos, y sobre todo en América y en Israel, se usa ladino para referirse a la lengua de los sefaradíes, especialmente a la de aquellos del Mediterráneo oriental. Otra de las formas que se lo nombra es directamente español. Muchos sefaradíes se refieren o se han referido a su lengua simplemente como español, aunque distinguiendo del español de España, Filipinas o Latinoamérica. Así, por ejemplo, hablan del español nuestro. Sefaradí es otro término para referirse a la lengua hablada por los sefaraditas. Y por último dejamos jaquetía o jaquitía, que es la variedad del judeo español hablada en Marruecos. Aún se podría incluir más términos, como Moisés Stankovic puntualiza, citando a su vez a Elena Romero, y nos advierte del error frecuente de atribuir el adjetivo sefardí a los judíos que vivían en la Sefarad medieval, tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos. A estos dice que habría que llamarlos hispano-judíos, y a su producción literaria habría que denominarla según la lengua de expresión hispano-hebrea, hispano-árabe e hispano-romance. Hay que tener claro que estos hispano-judíos se convierten en sefaraditas cuando se asientan fuera de Sefarad, sobre todo en tierras del norte de África y del Imperio Otomano. Por otra parte, en judeo español nunca hubo una norma unificadora, lo cual propició que siempre existiesen distintas variedades de la lengua con igual prestigio. Además, era una lengua que se hablaba en territorios discontinuos, de manera que algunas comunidades de hablantes estaban geográficamente muy lejos de otras, lo cual favoreció también que se desarrollasen distintas variedades. A grandes rasgos, se distinguen dos variedades principales:
cada una con sus distintas modalidades geográficas. Por un lado tenemos el judeo-español de Oriente. Se llama así en general al utilizado en las zonas geográficas que pertenecieron al Imperio Otomano: Turquía, los Balcanes, Israel, Palestina y algunas islas del Mediterráneo, como es el caso de la isla de Rodas. Dentro del judeo-español de Oriente se distinguen a su vez distintas variedades según zonas geográficas. Se destacan por su importancia las variedades de Estambul y de Salónica, ya que, como comprobaremos más adelante, al ser estas ciudades importantes centros culturales y editoriales, se convirtieron en un modelo prestigioso para hablantes de judeo-español de otras zonas. Por otro lado, tenemos el judeo-español de Marruecos. En las comunidades sefaradíes del norte de África, el judeo-español siguió una evolución distinta a la del Imperio Otomano, dando origen a la variedad llamada jaquetía o jaquitía. Vamos a referirnos a la literatura oral. Nos referiremos tanto a aquella que podemos escuchar directamente, como puede escuchar cualquiera en sus viajes, por ejemplo por Marruecos, en ciudades como Tánger y Casablanca, en las que se encuentran bastantes hispanohablantes, pero es difícil encontrar aquellos que, no sea por estudios colegiales, sean realmente hablantes de jaquetía, a menos que le preguntes directamente y con plena comprensión de lo que dicen, excepto por el ahora raro y abigarrado formalismo de vuesa merced o vuesa mesed o adolo va, y algún vocablo improvisado de difícil clasificación. Otro tanto le ocurrió al autor en Israel, en las ciudades de Jerusalén y Belén, donde en los zocos muchos se le dirigieron directamente en español, y lo mismo pasó al escuchar la emisora de radio o hojear algún periódico impreso, donde tampoco tuvo grandes dificultades de comprensión ni por la entonación ni por gran parte del léxico o estructuras. Por otra parte tenemos la grabada y estudiada a partir del siglo XX, como los testimonios de varios sitios de internet que resaltan en exceso su arcaísmo en un buen español con propia pronunciación, tono, léxico antiguo, como el caso de Civdad, a la su señora o capitano, o la reflejada por escrito parecidas a las presentadas y traducidas por Moisés Stankovic, que nos recuerdan algo a las jarchas de las moayacas, o testimonios escritos muy claramente populares, nada doctrinal o intelectual, cuyos temas son cotidianos o incluso graciosos. Además, por lo que respecta a esta literatura oral, resulta realmente asombroso el recuerdo que se guarda de viejas canciones españolas. Un ejemplo de ello nos lo ofrece Henry Beso, cuando nos cuenta cómo las mujeres de Salónica, tejiendo o cocinando, cantaban la epopeya del desgraciado pero arrojado caballero Juan Lorenzo de Acuña, cuya infiel esposa se unió a Fernando I de Portugal en 1383 y quien ostentaba 2 cuernos dorados en la gorra. En Rumania se puso por escrito y se dio a conocer en todos los Balcanes. Más de 200 de estas cantigas épicas se recuerdan entre las amas de casa sefaradíes. A estas habría que añadir canciones de distinta calidad literaria, creadas por ellos mismos, con ocasión de compromisos, matrimonios, nacimientos, funerales, festivales religiosos, canciones para Purim o para la fiesta de la Torá, para Shavuot, y las canciones de contenido bíblico como la caída de Adán, el sacrificio de Isaac, de Abraham, el triunfo de Yosef, la misión de Moshe, etc. Casi todas estas canciones se encuentran en alguna de las distintas colecciones de libros de literatura popular, ya prosificadas o mantenidas en verso. También hay numerosas historias más prosificadas, llamadas consellas, que se transmiten oralmente. La mayor parte de las consellas resultan agradables, sin embargo, casi todas forman parte del folclore común a todos los grupos levantinos, con algunas ocasionales adaptaciones a la vida y acontecimientos judíos. Por último, en este apartado merece ser al menos mencionados los refranes por su cantidad y calidad que perviven en ellos en su forma idiosincrática o deliciosamente clásica. Para hablar de literatura escrita judeo-española vamos a centrarnos solo en 2 grandes géneros, la poesía y la narrativa. Y como dijimos, hoy nos vamos a dedicar a la poesía y dejaremos
la narrativa para nuestro próximo programa de la semana que viene. En general, la mayoría de los críticos y estudiosos destacan este género por encima de cualquier otro en la literatura oral y escrita judeo-española. Así pues, estudiosos como Henry Besso, Carmen Valentín y Moisés Stankovich presentan en sus respectivos artículos estudios detallados de ejemplos memorables de esta literatura y género. La tradición arraiga desde los tiempos peninsulares y se desarrolló cuando realmente fueron sefaraditas, tanto por traducciones directas de la poesía hebrea, como los casos de Ibn Gabirol o Yehuda Leví, entre otros, como por creación directa en judeo-español. Generalmente las había en diferentes temáticas, aunque destacan los citados autores, las llamadas noticieras y las admonitivas, muy relacionadas con la religión. Así pues, desde lo que podríamos llamar el inicio del periodo sefaradita, siglo XV a XVII, durante este periodo hubo poetas importantes como Abraham de Isaac Laniado. Una de sus obras fue precisamente Nefadot Haeser, con el siguiente subtítulo en ladino: Cantares y levaures que dijo Shelomó el profeta, rey de Israel, con espíritu de la profecía delante Señor de todo el mundo. Además, otros se encargaron de las primeras traducciones de las partes líricas de la Torá hebrea al judeo-español, como en el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones o Salmos. Hacia el último año del siglo XVII y principio del XVIII, aparecieron las coplas de Purim. Estas divertidas coplas, aunque un poco libres, alegraron mucho el Festival de Esther de los correligionarios orientales. En 1782 apareció en Lenhor el Compendio de Alegría y luego, en 1792 y 1875, aparecieron otras ediciones allí mismo. También desde mediados del siglo XVIII y principios del XIX, destacan autores de coplas de castiguerío y admonitivas, como Jaim Yom Tov Magula, Jacob Abraham Yonah, coplero e impresor, quien recogió e imprimió coplas antiguas, aunque también produjo coplas nuevas, unas al estilo de las antiguas, que presentan sus mismos temas y tópicos, y otras modernas que reflejan los sucesos más importantes que perturbaban la vida diaria de su tiempo. Y también Isaac Farhi, destacado escritor moralista, quien produjo diferentes libros de esa temática en judeo-español. Entre ellos se encuentra el Sefer Musar Haskel, donde se recoge la copla dedicado a los preceptos: no usar el nombre de Dios en vano y no matar. Por lo que respecta a la poesía popular, Abraham Yonah y otros publicaron libros de literatura popular llenos de estas melodiosas y tradicionales baladas sefaradíes invaluables para el estudio del actual romancero español. Desgraciadamente, como repetiremos cuando hablemos de la prosa, la Inquisición y diversos problemas sociales y políticos del momento provocó un vacío en la literatura judeo-española en los siglos XVII y XVIII, especialmente en la poesía, por lo que poco más se podría apuntar aquí del arte poético. Carmen Valentín, citando a su vez la obra de Elena Romero y Leonor Carracedo, nos señala que a partir de mediados del XIX, el límite entre las coplas admonitivas, o sea, las que buscan corregir errores, y las noticieras descriptivas o críticas de costumbres, no es siempre tan claro como se desearía. Por ello, hay que mencionar como algo propio del aura del siglo XIX esas coplas que incluyen la descripción más o menos detalladas de determinadas nuevas costumbres o personas y hechos contemporáneos concretos, aunque en varios de estos poemas también se pueda percibir un tono doctrinador. No obstante, también continúan proliferando aquellas composiciones tradicionales aljamiadas impresas de las coplas, aunque de alguna de ellas existen versiones manuscritas y orales. Estos son algunos de los títulos según figuran en la bibliografía analítica de ediciones de coplas sefaradíes de Elena Romero. Excepto de El buen obrar, Tras el fuego de 1890, Tras el pedrisco de 1899 y Tras las desgracias de 1913, pueden verse ediciones de las restantes, por ejemplo,
las ofrecidas por Elena Romero en 6 coplas sefaradíes de Castiguerío de Jaime Yom Tov Magula. Así, los críticos como Henry Besso y Carmen Valentín no mencionan grandes obras poéticas originales en el siglo XX. Entre los poetas más destacables del momento están Shmuel Mitrani, quien compuso algunos versos con ocasión de la independencia turca en 1908, Haim Hanania también compuso versos en dicha ocasión, y otros a las caídas de Abdul Hamid. Elías Carmona, prolífico prosista y traductor y editor de prensa, escribió versos dedicados al rabino principal Haim Nahum de Constantinopla. Yosef Herrera compuso poemas religiosos para la ocasión de Purim y de Shavuot. Lo mismo hizo Sadi Alevi, quien compuso las famosas coplas de Purim. Henry Besso, citando a Shabbatai Shaen, enumera en la obra que he citado antes otros poemas dignos de mención como Rabbi Baruch Mitrani, de Adrianópolis, David Florentín, de Salónica, Abraham Capón, de Sarajevo, Yosef Marco Baruch y Moshe David Gaón, de Jerusalén, Seki Efendi Atías, de Sarajevo, Laura Papa, también de Sarajevo, y muchos otros autores de bellos poemas, epigramas y máximas. Y hasta aquí vamos a tener hasta hoy, como decía, este artículo incluye 2 grandes géneros de la literatura escrita judeo-española, la poesía y la narrativa. Hoy nos hemos dedicado a la poesía y los invito a nuestro próximo programa, donde trataremos la literatura escrita judeo-española en su aspecto de narrativa. Suba la shervane, canta si vivas tú, baila si vivas tú, daña la que mané, suba la shervane, canta si vivas tú, baila si vivas tú, daña la que mané, suba la shervane, canta si vivas tú, baila si vivas tú, daña la que mané, suba la shervane, canta si vivas tú, baila si vivas tú. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. Como cada semana tenemos en el Centro Cultural Sefarad 2 encuentros imperdibles, ambos en formato virtual, cosa que puede acceder y en forma gratuita todo el mundo. El primero que les digo es el de los domingos al mediodía argentino, más precisamente a las 13 horas, hora argentina, todos los domingos tenemos el encuentro que en este caso será organizado por el Centro para el Legado de los Judíos de Salónica y Grecia, que funciona al interior del hogar León Recanati de la localidad de Petah Tikva en Israel. En este próximo encuentro nos dará la bienvenida a su director, Ronnie Araña, y será invitado Yudá Saporta, el autor del libro Tornar a España, Historia de un sobreviviente de la Shoah, que será entrevistado por Kobi Zarco. Será seguramente un encuentro inolvidable. Les recuerdo que Encuentros de Al-Had, o sea, Encuentros de Domingo, es un encuentro hablado en ladino, pero que lo comprende perfectamente los que hablan castellano. Este próximo encuentro será el domingo 25 de abril a las 13 horas, hora argentina, por Zoom, cuyo acceso y detalles de horarios para todo el mundo lo encontrarán en esfarad.com.
Y la otra actividad de esta semana será el jueves 29 a las 7 de la tarde, hora argentina, aunque como les decimos, siempre pueden acceder desde todo el mundo a través de los canales en vivo de YouTube, Facebook y Twitch. En este caso vamos a recibir a la historiadora Alicia Benmergui, que nos hablará de Creta, la memoria de una comunidad perdida. Estaremos en vivo con esta reconocida personalidad para seguir descubriendo historias que de ocultas salen a la luz. El encuentro con Alicia Benmergui será en vivo el jueves 29 de abril a las 7 de la tarde, a las 19 horas, hora argentina, y como siempre los detalles de acceso los encontrarán en sfarad.com, al igual que los horarios en cualquiera de las ciudades de todo el planeta. Te llamo. Música. Me enamoré de una mujer, de una mujer. Y nos vamos con música para cerrar el programa de hoy. Nos vamos rapidito, que nos quedamos sin tiempo. Les recuerdo que mi nombre es Marcelo Benveniste y que el programa va todos los viernes a lo largo de todo el día en la programación de radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High, y que nuestro portal está siempre abierto en sefarad.com y nos encontrarán también en todas las redes sociales. Nos vamos escuchando a Jaco el Musicante y el tema No rigas por mí. Semanada buena. Tu profondo amor nunca lo presí. Tu profondo amor nunca lo presí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a devenir? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a devenir del amor por ti? Y a vos salir del amor por ti, y a vos salir. Ya no puedo más cantar, querido. Ni mis ojos más llorar. Esto pedriéndola mi vida, sin poderte alcanzar.